Muy buenos días a todos. Por favor, Adriana, ¿me podrías decir si me escuchas bien? Carla Andrea, ¿me escucha bien? Sí, licenciada, buen día, se le escucha bien. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿está ahí? Sí, Liz, igual Ah, escucho. ya, muy bien. Bueno, hoy se me hizo un poco curioso porque somos bastante pocos, así que, pero como siempre les digo, respetando la puntualidad de los compañeros, ya vamos a iniciar. Entonces, vamos a continuar con la clase. La anterior habíamos quedado en que, permítame aquí a seguir agregando a compañeros. Perfecto. A ver, voy a compartir mi pantalla ya para que podamos iniciar. Ok, ahí creo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahora? Hasta ahora hemos hablado de todo lo que es un proceso experimental, ¿no? Hemos hablado de los datos que vamos a tomar en laboratorio y qué es lo que nosotros vamos a hacer con ellos. Entonces, yo en la imagen les pongo a ustedes que el primer paso que nosotros en laboratorio vamos a hacer es la experimentación. Es decir, que nosotros vamos a ir al laboratorio de acuerdo a un cierto procedimiento que va a venir descrito para cada uno de los laboratorios que vayamos a necesitar. Ustedes ven ahí a una persona en el laboratorio que está tomando datos. De estos datos que nosotros vayamos a tomar, como les pongo acá, obtendremos ciertas tablas. Yo les había comentado que ese va a ser el objetivo, uno de los objetivos del laboratorio, que nosotros podamos, eh, todo lo que vayamos a hacer, ponerlo en una tabla, registrar nuestros datos, de acuerdo al experimento que vayamos a hacer. Entonces, el experimento en laboratorio termina acá, cuando obtenemos nuestras dos tablitas, o bueno, las que vayamos a necesitar. Estas tablas van a contener los datos de las variables que nosotros vamos a medir en el laboratorio. Si alguien me puede hacer recuerdo, ¿cómo se llaman las variables que vamos a medir en el laboratorio con instrumentos? Nadie. Las variables que vamos a medir directamente con un instrumento. Pues serán las variables directas, ¿no? Entonces las tablas nosotros las vamos a recolectar para las variables directas. Entonces si tenemos una tabla 1, pues la haremos para la variable, le voy a poner acá, variable directa 1. La 2 será para la variable directa 2. Y aquí anotaremos todas las mediciones que hemos hecho. Digamos, si yo les dije que midan 5 veces, pues acá vendrá 1, 2, 3, 4. Y la medición de esa variable 4 veces, tal vez más otras características que yo les diga. Entonces, en laboratorio lo que vamos a hacer es llenar estas tablitas, obtener nuestra información sobre las variables directas que vayamos a medir. Supongamos que tenemos una segunda variable.
La primera puede ser, digamos, la distancia. Y la segunda puede ser el tiempo. Entonces, el tiempo también les digo que lo midan 4 veces. Entonces, tienen aquí 2, 3, 4. Y de nuevo llenamos la tablita de acuerdo a las especificaciones de nuestro laboratorio. Aquí termina la parte experimental. Quiere decir, aquí termina la parte en la que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, vamos a utilizar nuestros instrumentos, vamos a obtener datos, vamos a medir. Entonces, eso termina acá. Pero nosotros, ¿qué hacemos con las tablas que hemos obtenido? ¿Qué hacemos con los datos que hemos obtenido? Pasamos al análisis. ¿Ok? Entonces, en laboratorio les dije, obtenemos tabla 1, tabla 2, de acuerdo a las variables directas que, vayamos a medir. Con todo eso pasamos al análisis de datos. Todos los datos que están en nuestras tablitas los vamos a analizar de acuerdo a los 3 pasos que nosotros habíamos visto en la anterior clase, de las medidas directas. El primer paso, sacar el promedio. El segundo paso, sacar la desviación estándar. Y el tercero, el error absoluto. Entonces, una vez que tengamos nuestros datos en estas tablitas, lo que hacemos es primero sacar el promedio. Segundo paso, la desviación estándar. Y por último, el error absoluto. Eso es lo que vamos a hacer con nuestras variables directas, nuestras mediciones directas, que por lo general van a venir resumidas así en tablitas. El objetivo del análisis de datos de las medidas directas es obtener, como ya bastantes veces les había comentado en la anterior clase, una forma como esta, en la que vamos a reportar un valor promedio, vamos a reportar el error en este tipo de ecuación, en este formato, a través de las cuentitas que vayamos a hacer. Con esta información de las medidas directas, puede ser que en laboratorio me pidan medidas indirectas, que ahora sí alguien podría decirme qué son las medidas indirectas. Aprovecho para comentarles que estamos a 16 de marzo. Yo estimo que el 23 y el 30 también tengamos clases teóricas y el 6 de abril tengamos ya el primer examen. Entonces, por favor, si podrían ir repasando estos conceptos y sobre todo aquellos que no, sobre todo para que les quede siempre claros. La anterior clase hemos hablado mucho sobre medidas indirectas. Entonces, por favor, ¿alguien podría decirme qué es una medida indirecta? Buen día, licenciada. ¿Me escucha? Sí, buen día. Tal vez era la medición usando ecuaciones o las funciones. Muy bien, muchas gracias, Juan. De nada. Habíamos dicho medidas directas, aquellas que realizamos en laboratorio con nuestros instrumentos. Y las medidas indirectas son aquellas que ocupamos de ecuaciones matemáticas para conocer su valor. Para esos casos en los que tengamos que calcular medidas indirectas, que tengamos que obtener un valor de algún tipo de característica a través de una ecuación matemática, vamos a usar propagación de errores para obtener el error. Esa es la modalidad ese es el análisis que nosotros vamos a hacer para el caso de medidas indirectas. Para el caso de medidas directas, el análisis que tenemos que hacer son los 3 pasos, nada más. Para el caso de medidas indirectas,
va a ser la propagación de errores, que es lo que en la anterior clase habíamos hecho con la suma, por ejemplo. Entonces vamos a continuar con nuestros casos. La anterior clase habíamos hablado de la suma. Habíamos deducido una ecuacioncita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar para el caso de la resta. Entonces a mí me dice que tengo una relación de z de esta forma, que es la resta de dos variables medidas directamente. Yo voy a tener acá como información que mis medidas directas van a tener esta forma. A promedio más menos diferencial de A. Y B va a tener la misma forma, pero en B. De nuevo, recalcarles que esta información de las medidas directas lo realizamos con el análisis de los 3 pasos. Estos 3 pasos de acá. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo que la anterior clase hicimos también. Vamos a tomar z y pues z me dice que es igual a menos b. Pero yo tengo la información de a y de b. Entonces la voy a reemplazar. Voy a poner a promedio más menos diferencial de a menos b promedio más menos diferencial de b. Voy a prescindir de los paréntesis. Entonces esto será a promedio más menos diferencial de a. El menos lo voy a distribuir a los dos elementos del paréntesis. Entonces esto me va a quedar menos b promedio menos paréntesis más menos el error de b. Ahora, como en el caso de la suma, voy a poner los promedios por un lado. Voy a poner a promedio menos b promedio. Aquí voy a poner más menos el error de a menos más menos el error de b. Ahí está. Ustedes estarán de acuerdo que yo puedo hacer algo aquí con el más menos. Voy a poner z. Esto lo voy a ya factorizar. Lo voy a poner entre paréntesis. A menos b. Y acá voy a seguir poniendo el error de a. Y ustedes sabrán que yo este menos y este más menos los puedo intercambiar. Es decir, saco el más menos del paréntesis y meto el menos al paréntesis. Es lo mismo, no es una propiedad conmutativa. Entonces, lo que voy a hacer, voy a sacar el más menos y voy a meter el menos. Ahí está. Y ahora sí puedo factorizar el más menos. Esto me va a quedar a promedio menos b promedio más menos el error de a menos el error de b. Esto nuevamente voy a comparar con la forma que yo quiero saber de z. ¿Cuál es la información que yo necesito? Yo necesito el error de z, el promedio de z, el valor promedio de z y su error. Entonces, como la anterior clase hicimos, vamos a comparar este término con este término y este de aquí con este de aquí. Resumiendo que para el caso de una función en la que haya una diferencia, es decir, una resta, yo voy a tener que para el promedio, para calcular el valor promedio de z, simplemente tengo que restar los valores promedios de las variables que intervienen en esta, quiere decir a y b. Y para el caso de el error de z, lo que yo tengo que hacer es restar los errores de las variables involucradas. En este caso, a y b, que son variables medidas
directamente porque, a ver, voy a preguntar. Aleida, ¿me puedes decir por qué A y B son medidas directas? Chicos, por favor, no me preocupen. No me, este, creo que la anterior clase estábamos bastante bien y en una semana, no sé, me parece curioso. A ver, vamos a continuar. Tal vez se olvidaron y ya. Solo recordarles de nuevo que ya viene el examen, así que creo que sería bueno que, que hagamos estas cosas, ¿ok? Entonces, A y B son medidas directas porque yo en laboratorio las he medido a través de instrumentos. Pero en el informe, por suponer algo, me piden otra función, Z. Que yo para calcular Z tengo que restar esas dos variables medidas directamente en laboratorio. Entonces, para hallar el valor promedio de Z y el error de Z, yo tengo que hacer estos cálculos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir al siguiente caso, que nosotros tenemos que, para calcular Z, tenemos que multiplicar las dos variables A y B. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Nuevamente, si soy repetitiva es para que ustedes lo vayan integrando. ¿Okay? A veces las cosas no se entienden a la primera, pero en repetición uno lo va adquiriendo. O a la primera se entiende, pero como ahora, una semana después, uno se olvida. Entonces, de nuevo, yo tengo que quiero la información de Z. A mí me piden reportar en mi informe de laboratorio cuánto mide Z, cuál es el valor de Z. Z en cómo yo lo voy a reportar en laboratorio con su promedio y su error. Yo para llegar a esto que necesito reportar en el laboratorio necesito hacer unas cuentas. Y eso va a partir del hecho de que Z es un producto de dos variables medidas directamente. A, que va a tener la forma A más menos el error de A, y B, que va a ser el valor promedio B más menos el error de B. Nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento para ver qué nos sale. Entonces, lo voy a hacer con otro color. Vamos a tener Z. En este caso va a ser A por B. Y yo voy a reemplazar la información que tengo de cada uno de ellos. A promedio más menos el diferencial de A por B promedio más menos el diferencial de B. Voy a hacer las operaciones. En este caso, como es una multiplicación, tengo que tener cuidado. Voy a tener como primer término, no, todo en paréntesis, A por B, que va a ser este con este. Y el segundo término va a ser el A promedio con el error. Entonces voy a tener aquí más menos A promedio por el error de B. Perfecto. Ahora,
voy a hacer los otros términos. El error de A con B. Entonces voy a tener aquí más menos el error de A por B promedio. Y por último voy a tener este término de aquí, que es el A promedio con el error de A con el error de B. Lo único que estoy haciendo es estoy distribuyendo, nada más. Entonces, esto yo lo voy a poner como. Yo voy a poner más. Porque aquí hay que tener cuidado con los signos. Entonces, para no tener problemas, yo voy a mantener esto así. El error de B. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un número muy pequeño? Es decir, menor a 0, y le multiplico otro número menor a 0. La multiplicación me va a dar un número aún más pequeño. Los errores normalmente son medidas pequeñas. Entonces, si yo multiplico dos medidas pequeñas, voy a tener un valor muy, muy chiquito en comparación a los otros factores de acá, a los otros tres. Entonces, yo puedo eliminar este término porque se va a hacer muy pequeño. De nuevo, un error de, digamos, 0.5 multiplicado por un error de 0.4 me va a dar un error aún más pequeño, me va a dar un valor muy pequeñito. Y yo ese valor lo puedo eliminar. Puedo prescindir de él, no va a aportar mayor información a mi medida. Entonces, por eso nosotros eliminamos este término. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que Z va a ser igual a. Esto ya lo voy a poner entre paréntesis. A promedio por el B promedio. Puedo factorizar, como ustedes ven los signos, puedo factorizar este signo de aquí y este de aquí, que va a ser más menos A por el error de B, más el error de A por el promedio de B. Si comparamos esto con lo que sabemos nosotros, bueno, lo que queremos saber de Z, que es el valor promedio y el error, nuevamente vamos a hacer esta comparación. Vamos a comparar el promedio con este término de aquí y el error de Z con todo este término de aquí. Entonces, para el caso de la multiplicación, en caso que yo tenga que Z es la multiplicación de dos variables directas y yo quiero conocer el valor de esta nueva variable, Z, de esta variable indirecta, esta variable que no he medido en laboratorio, sino que estoy utilizando ecuaciones matemáticas. Para calcularla, voy a obtener que para el promedio, si yo quiero saber el promedio, lo único que tengo que hacer es multiplicar los promedios de las variables que están involucradas, en este caso A y B. Y para saber el error, lo que yo tengo que hacer es multiplicar de forma cruzada, es decir, que voy a multiplicar el valor promedio de A por el error de B y le voy a sumar el error de A multiplicado por B. Y es de esta forma que yo voy a poder encontrar la variable Z que a mí me interesa, en la forma que yo tengo que reportar en laboratorio, que es el promedio y el error. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Yo les puse calcular el área de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que la medida de la base y la altura resultaron, ustedes ven esos valores de ahí arriba. La base y la altura nosotros
las realizamos en laboratorio. Es decir, que yo a cada uno de ustedes les di un triángulo. Y ese triángulo lo midieron una cierta cantidad de veces con un instrumento que yo les voy a dar. Obtenieron una tabla y a través del análisis para los datos, para las variables medidas directamente, obtuvieron estos resultados, el de B y el de H. Ok, vamos a calcular el área entonces. ¿Cuál es la forma de la ecuación para calcular el área? Si quieren me lo pueden poner también en los comentarios, ¿no? Activan su micrófono o me lo dicen en los comentarios, en el chat. Así que ustedes eligen. El área para el caso de un triángulo yo tengo que es base por altura sobre 2, como lo había puesto más abajo. Entonces, ¿esta qué tipo de función es? Es una función en la cual nosotros tenemos que multiplicar, gracias Alan, tenemos que multiplicar la base y la altura, luego dividirla entre 2, ¿no? Pero aquí tenemos que hacer una multiplicación de dos variables que hemos medido en laboratorio. Una es la base y otra es la altura. ¿Cómo vamos a hacer la propagación del error? Es decir, yo necesito, si en el laboratorio a mí me pidieron calcular el área, entonces yo tengo que reportar un valor de área con un promedio y un error. Esta, al ser una medida indirecta, de nuevo, es decir, que usamos ecuaciones matemáticas para poder obtener ese valor, nosotros recurrimos a la propagación de errores. Que en la sección anterior habíamos visto que para la propagación de errores en el caso de multiplicación, lo que tengo que hacer es, para obtener el valor promedio, aquí voy a poner 1. Voy a poner aquí 1, valor promedio. Valor promedio, que es el primer paso. A mí me gusta poner en pasos, no sé si a alguien le sirve, pero a mí tener ese esquema hace que no me olvide las cosas y pues sí un orden lógico, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el valor promedio. Entonces, yo sé que en el caso de multiplicación para obtener el valor promedio del área, lo único que tengo que hacer es multiplicar los promedios. Por la altura. ¿Ok? Esto es base por altura sobre 2. Entonces, para yo obtener el área, lo que tengo que hacer es multiplicar los valores promedios de las variables que están involucradas. En este caso, la base y la altura. ¿Por qué dejo el 2? Porque es una constante, ¿no? Esta constante no va a afectar mi medición, no va a afectar mis datos, entonces es una constante, la dejo ahí. Ok, voy a reemplazar los datos que tengo. La base va a ser 10.51. Esto lo voy a multiplicar por la altura, que es 20.64. Dividido entre 2. Y esto lo voy a poner aquí. Centímetro por centímetro me va a dar centímetro cuadrado. Y esto voy a obtener un valor. Si alguien podría ayudarme o no, pues saco mi calculadora de por aquí y lo hacemos. Si alguien puede calcular esto,
Me sale 108.46, licenciado. 108.46. Muchas gracias al compañero. He dividido entre 2 también, ¿no ve? Esto. Sí. Muy bien, gracias, Rosma. Al cuadrado. Entonces, este va a ser el valor del promedio del área. Es así como nosotros vamos a calcular el promedio, porque es lo que necesitamos. Si a mí me piden calcular el área, yo tengo que reportar un valor de área con esta forma. ¿Y de dónde yo lo voy a sacar? Bueno, si es una variable indirecta, recurrimos a la propagación de errores. Ahora vamos con el error. Entonces, voy a poner aquí 2. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Calcular el error. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues habíamos deducido más arriba que para calcular el error yo tengo que multiplicar el valor promedio de la primera variable con el error de la segunda. Y el error de la primera con el valor promedio de la segunda. Entonces, yo voy a tener aquí que el error de mi promedio, que el error de la variable que yo quiero calcular, en este caso el área, va a ser igual a ¿qué? Lo habíamos puesto acá. A promedio por el error de la segunda variable más B promedio por el error de la primera variable. Voy a reemplazar datos. La primera, que en este caso, estas mis variables que van a ser, va a ser la base, esta es la altura y la base. Entonces, el valor promedio de la base yo tengo que es 10.51 por el error de la altura, que es 3.52 más el valor promedio de la altura, 20.64, por el error de B, de la base, 1.02. De 0.2. Ok. Yo voy a poner aquí una cruz para que se vea mejor el producto. Ok. Entonces, lo único que hacemos aquí va a ser calcular esto. Sale 58.05. Ok, no nos olvidemos que esto está dividido entre 2, ¿no? Ah, no lo Porque debí. es la forma en la que está nuestra ecuación. Este de aquí lo dividimos, hacemos estas operaciones y lo dividimos entre 2. 29.02. 29.02. Aquí tenía centímetros por centímetros, me va a dar centímetros cuadrados. Más, en esta multiplicación también me salen centímetros cuadrados. Entonces yo voy a tener centímetros cuadrados. Y ese va a ser el valor de error que yo voy a encontrar. Ahora, como tercer paso más bien, lo que yo voy a hacer es reunir todo lo que he calculado. Entonces le vamos a poner, resumimos
como tercer paso, resumimos los valores, por decirlo. Es decir, que yo para el área necesito saber el área promedio más menos el error. Bueno, en el primer paso he calculado el área, que me ha salido 108.46. Y en el segundo paso he calculado el error, que me ha salido 29,02. Todo esto en centímetros cuadrados. Este es el valor que yo voy a reportar en mi informe, en el cual me pidieron el área. Yo tengo la consigna acá de calcular el área de un triángulo a partir de dos medidas que realizamos en laboratorio, la base y la altura. Medidas que realizamos con un instrumento, por lo tanto B y H son medidas directas. Entonces nosotros necesitamos hallar este valor del área con su promedio y su error. Para eso primero vamos a calcular el promedio. Como se trata de variables que se multiplican, lo único que tenemos que hacer para encontrar el valor promedio es multiplicar el promedio de estas variables. Es decir, B promedio y H promedio. Siguiendo la forma de la ecuación que se tiene, que es base por altura sobre 2. Entonces, para el promedio será base promedio por altura promedio dividido entre 2. Hacemos nuestras cuentitas y sacamos este valor promedio. Pasamos a calcular el error. Para el error habíamos visto en la sección anterior que lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor promedio de la variable por el error de la segunda variable y sumar a esto el error de la primera variable multiplicada por la segunda variable. En este caso, mis variables, en el ejemplo, en vez de ser A y B, que son variables aleatorias, toman el nombre de B y H porque son la base y la altura. Son los datos de mi ejercicio. Entonces, lo que hago es multiplicar el promedio de la primera variable con el error de la segunda variable. Sumar a esto el promedio de la primera variable multiplicada, no, al revés, el promedio de la segunda variable multiplicada por el error de la primera variable. Esto dividido entre 2 porque es la forma que tiene nuestra ecuación. Reemplazo los valores y voy a tener un valor, voy a obtener un valorcito de mi error, del error del área. Y como siempre les digo, nosotros necesitamos reportar este tipo de cifras, este formato de nuestros datos, que consta de un valor promedio con su error. Como ya hemos calculado el promedio, lo ponemos, calculamos también el error del área y lo introducimos. ¿Tienen preguntas? Si no, yo empiezo a preguntar y luego se salen de las reuniones porque no me quieren contestar. Yo les voy a pedir que, de nuevo, si tienen preguntas, por favor, estamos cerca del examen, necesitamos ir resolviendo estas dudas que no tengamos, estos temas que no tengamos claros, si hay algo que no se entendió como se debería, entonces por favor díganme para que podamos verlo nuevamente. Entonces, si no hay dudas hasta el momento, yo les voy a mandar por el chat el enlace para la asistencia.
No son muchos puntos, pero en algo ayudará. Tampoco es que van a probar solamente con la asistencia, ¿no? Tendrán que demostrar en un examen que pues han aprendido, han sacado algo de provecho de este curso. Ok, ustedes van a ver que el formulario para la asistencia es un poco distinto. Primero, lo que les va a pedir es que introduzcan la fecha de hoy. Entonces, la fecha de hoy es el 16 de marzo. Van a elegir 16 de marzo y les va a llevar a una segunda ventana donde recién van a poder eh, anotar sus datos personales. Nuevamente tenemos una palabra clave que para el día de hoy será propagación de errores. ¿Ok? Entonces, nos tomamos un descanso de unos minutitos hasta las 9 de la mañana para que ustedes tengan tiempo de tomarse un café, algo para despertar un poco, yo también, y llenar su asistencia. ¿Ok? Entonces los veo a las 9 en punto nuevamente.
Muy bien, vamos a continuar. Voy a cerrar ya el cuestionario porque la idea es que lo puedan responder las personas que están presentes en la clase. Entonces va a haber ese intervalo de tiempo para meter las respuestas del descanso. Yo creo que es suficiente para que podamos hacer esto. ¿Alguien tuvo problemas para llenar el formulario? ¿Alguien no pudo? Licenciada, no pude. ¿Qué me dices, Waldi? Yo no pude llenar, licenciada. ¿Qué pasó? Al pedir ¿qué se llama? La fecha de hoy, tipo que no me acepta la fecha, licenciada. No quiere ponerse la fecha. Ajá. ¿Alguien más tuvo problemas? Porque yo tengo 18 preguntas, bueno, 18 asistencias registradas. Walin, te voy a poner en un papelito para tomarte en cuenta la asistencia de hoy. La siguiente semana lo vuelves a intentar, por favor. Está bien, licenciada. Pero para la fecha de la siguiente semana. Yo tengo aquí 22 personas que sin mí vendrían a ser 21, pero bueno, yo he entrado 2 veces, así que son 20, pero yo solo tengo 18 respuestas registradas. Entonces, voy a poner aquí el nombre de Walding para su asistencia de hoy. Ok, perfecto. Entonces, no nos vamos a distraer más y vamos a continuar. Ok, vuelvo a compartir mi pantalla. Y nos vamos a las diapositivas. Ok. Como han visto, propagación de errores es una herramienta que nosotros vamos a necesitar bastante, que de hecho es el objetivo de llevar toda esta parte teórica, que es algo que nosotros ocupamos bastante en laboratorio, ¿no? Para casos sencillos como una suma, como una resta, como una multiplicación de dos variables, es bastante, dentro de todo, intuitivo, al menos hablando en la suma y la resta. En el caso de la multiplicación ya se nos complicó un poco, ¿no? Tendríamos que nuevamente deducir todo lo que nosotros hemos deducido para cada vez que quisiéramos utilizar una ecuación. O en el caso, por ejemplo, que tuviéramos 3 variables involucradas. Nosotros habíamos visto hasta ahora que solamente tenemos 2. Z como la multiplicación de 2 variables, es decir, que es una función que depende solamente de 2 variables, A y B. Y que, pues, para hallar el valor y el error, lo que tenemos que hacer es multiplicar, hacer una multiplicación cruzada para el caso de errores, y una multiplicación directa para el caso del promedio. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 3 variables? Si en vez de tener solo A y B, tengo la multiplicación de A por B por C. Si nosotros volvemos a hacer este tipo de, todo este cálculo que nosotros hemos hecho, esta deducción de aquí arriba, vamos a tener un montón de términos cruzados, vamos a tener que estimar muchas veces, vamos a tener que hacer tener en cuenta estos valores de error que son muy pequeños, vamos a tener que estimar, entonces se nos va a hacer un poco complicado. Lo que se hace en estos casos es que se recurre a una forma general. Por eso no vamos a hablar del caso del cociente, porque estos son casos un poco sencillos, ¿no? Es para tener un poco idea de qué es lo que se hace. Pero, por ejemplo, cuando ya tenemos casos más complicados como este de
de la multiplicación de 3 variables, vamos a recurrir a otra forma de calcular la propagación, de hacer la propagación. Entonces, vamos a decir que en general tenemos una función cualquiera, aleatoria, que yo le puse el nombre b dentilabial. Y que esta va a depender de x, y, z, a, b, c. No sabemos cuántas variables. Puede depender de 5, puede depender de 6. Pero lo que yo sí sé es esta información de cada una de ellas. Es decir, que yo las obtuve experimentalmente. Quiere decir que entonces son variables medidas directamente. Entonces yo tengo la información de cada una de estas. Tengo su valor promedio y su error. ¿Cómo yo llego al valor que requiero? Que en laboratorio, que en mi informe me piden, que es, como siempre les digo, esa forma. Yo necesito hallar el valor promedio de esa función que me están dando a mí, que es esta b. Necesito hallar el valor promedio y su error. A partir de valores conocidos de x, y todas las variables que estén involucradas. Puede ser que mi función sea solamente la multiplicación, puede que sea la suma de todas ellas, puede que haya sumas, restas involucradas, puede que haya sumas y luego se tenga que dividir. Es un poco complicado que yo haga el análisis como lo hemos hecho más arriba en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá. Bueno, esta rayita de aquí tenía que estar a este lado. No acá. Yo necesito conocer eso. El promedio de b, que es una función cualquiera, y el error de b de esa medición. Lo primero que calculo es el promedio. Para obtener el promedio, en este caso, lo que voy a hacer simplemente es evaluar la función en los promedios. El valor promedio de b va a ser igual a la función de b que me han dado, pero evaluada en los valores promedios de las variables que yo tengo en mi dato, en los datos que vienen del laboratorio. Disculpen el ruido, pero acá al lado en el laboratorio están construyendo y créanme que el ruido es infernal todo el día, ¿ok? Entonces les voy a pedir un poco de paciencia. Ok, entonces el valor promedio, como habíamos dicho, lo vamos a calcular a partir de los valores promedios de las variables que estén involucradas. En el caso de una esfera, pongamos un ejemplo. Tenemos una esfera que experimentalmente podemos medir el radio. Entonces, el radio, ¿qué tipo de variable va a ser? Necesito que alguien me conteste, por favor. Una medida directa. Gracias, Rosmel. R va a ser una medida directa, de la cual nosotros vamos a obtener un R promedio y un error más menos R. Nosotros vamos a saber esto de acuerdo al análisis que hagamos para medidas directas. Hallar el valor promedio, hallar la desviación estándar y el error absoluto. Con esto, nosotros queremos hallar el valor promedio de B como primer paso. Aquí voy a poner el primer paso. Como primer paso, yo necesito calcular B promedio. ¿Cómo voy a calcular B promedio? A mí me dice que el B promedio simplemente va a ser la misma función
la función que me han dado, pero evaluada con los valores promedios de las variables directas. Es decir, para que me entiendan mejor, yo tengo esta ecuación de volumen. Y esta ecuación de volumen, en general, depende de la variable medida directamente, R. Para yo obtener el valor promedio, lo que voy a hacer es escribir la misma ecuación, pero evaluarla en el promedio. Entonces, esta de aquí es mi ecuación, que depende de R. Entonces, para el promedio, para calcular el promedio, lo único que tengo que hacer es poner el radio promedio. Al cubo lo vamos a poner mejor, al cubo. Entonces, con esta ecuación, yo voy a calcular el valor promedio del volumen. ¿Quedó claro o lo vuelvo a explicar? ¿Lo puede volver a explicar, por favor, licenciada? Muy bien, vamos a volver a explicar. Voy a borrar todo esto. Ok. Entonces, yo tengo en laboratorio que, pues, el laboratorio de hoy va a ser calcular el volumen de la esfera. Ok. Esa es la consigna del laboratorio. Es lo que la Licen me dijo que hiciera para este laboratorio. Entonces, nosotros en laboratorio lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar una esfera y ustedes con el instrumento adecuado van a medir el radio. Van a medir el radio y van a obtener este valor. Un valor promedio y un error. Eso lo obtenemos del laboratorio. Como nosotros lo hemos obtenido del laboratorio a través de un instrumento, es lo que nuestro compañero nos decía, esta es una medida directa. Es una medida directa porque nosotros hemos ocupado un instrumento para hacer la medición. Ok. Pero a mí no me piden el radio de la esfera en el laboratorio. A mí me piden hallar el volumen. Entonces, recurro a la ecuación del volumen. Entonces, si a mí me están pidiendo el volumen en mi informe, yo tengo que reportar el valor promedio del volumen con su respectivo error. Como esta es una ecuación, aquí, como nosotros requerimos una ecuación matemática para calcular el volumen, entonces esta va a ser una medida indirecta. Así. Ok. Entonces, para calcular el volumen, voy a poner aquí, para calcular no el volumen, el valor promedio del volumen, aquí voy a poner como primer paso valor promedio. Lo que voy a hacer es recurrir a la fórmula del volumen que yo tengo esa información que es la que está abajito de la esfera, y lo único que voy a hacer es poner valores promedios. Voy a seguir la forma de la ecuación, pero con los valores promedios. ¿Qué quiere decir esto? Para yo obtener el valor promedio del volumen, voy a escribir la misma ecuación, solo con pi r al cubo, pero este r tiene que ser el promedio. ¿Ok? Esa es la forma en que yo voy a calcular el valor promedio. Voy a recurrir a la misma ecuación,
solamente que voy a introducir los valores promedios. Que en este caso, solo como el volumen es una función que solamente depende de R, depende de una variable, entonces el valor promedio del volumen va a ser igual. Es decir, va a depender solamente del valor promedio de R. ¿Quedó más claro? Sí, licenciada, ahora sí pude entender mejor. Gracias, licenciada. Gracias, Carla, más bien por preguntar. En este caso, como les digo, solamente nosotros dependemos de una variable. Solamente una variable vamos a medir en el laboratorio. En este caso, R. Pero nosotros queremos calcular el volumen. Entonces, para calcular el volumen, primero necesitamos saber el valor promedio. Entonces, recurrimos a la ecuación que nosotros sabemos del volumen, que es esta, 4/3 pi radio cúbico, y lo único que hacemos es introducir el valor promedio. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un cilindro. Entonces, la consigna de este laboratorio va a ser calcular el valor del volumen del cilindro. Ok. Yo ya les di aquí la ecuación, la Alicia nos ha dado la ecuación y nos ha dicho que nosotros en laboratorio tenemos que medir el radio y la altura. Entonces, como yo voy a medir en laboratorio a través de instrumentos el radio y la altura de este cilindro, entonces son medidas directas. ¿Qué yo voy a obtener? El valor promedio a través del análisis que hemos aprendido a hacer la semana pasada. Yo voy a obtener un valor promedio de radio y su error. Pero además voy a obtener el valor de la altura promedio y su error de la altura. Como estas dos medidas han sido realizadas en laboratorio a partir de instrumentos, entonces son mediciones directas. Pero en el informe no me pide reportar el radio y la altura. Lo que me pide es el valor del volumen. Entonces yo tengo que calcular el volumen. Yo necesito reportar en mi informe un valor promedio del volumen con su respectivo error. Y para eso voy a usar esta ecuación. Para calcular el volumen voy a usar esa ecuación. Como yo estoy ocupando, justamente estoy ocupando ¿no? Solamente que para el promedio, pues todas las variables son promedios. Nuevamente, esta B de aquí, en este caso, ¿de qué variables depende?
del radio. Valor promedio. Va a depender del radio promedio y de la altura promedio. Esa es la propagación de errores. Para cualquier caso, cualquier ecuación que nosotros tengamos, lo que vamos a hacer es, para hallar el valor promedio, vamos a usar la misma ecuación, pero con promedios. ¿Ok? Perfecto. Pero, ¿qué pasa con el error? No es muy difícil calcular el valor promedio, como ustedes han visto. Simplemente, si tenemos la ecuación, pues cambiamos las variables que tenemos por promedios. Y así calculamos el valor promedio. Pero, ¿qué pasa con el error? Nosotros tenemos que tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, de nuevo, si nuestra función aleatoria B, tenemos una función que tiene cualquier tipo de forma y que depende de X, de Y, de Z y puede ser de un montón de variables más. Esta es la forma general. El error nosotros vamos a calcular de esta manera. Vamos a poner la raíz y vamos a calcular la derivada parcial de la función B con respecto de la primera variable. En este caso, X. Multiplicado por el error absoluto de la variable, que como nosotros hemos visto más arriba, es un dato. Es un dato que me dan el promedio y el error. El promedio habíamos visto que vamos a calcular lo vamos a usar para calcular el valor promedio de la función en general, la función B. Y el error de X nosotros lo vamos a ocupar para calcular el error de B, de la función B dentilabial en general. Entonces, lo que hacemos es eso, derivar B con respecto a la primera variable, multiplicar por el error de esa variable y elevarlo al cuadrado. Más, vamos a derivar la función, B dentilabial con respecto a la segunda variable, que es Y, y lo vamos a multiplicar por el error de Y. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y así con todas las variables que nosotros tengamos. Si tenemos que B depende de X y Y, solamente voy a tener dos términos, que son los primeros que están dentro de la raíz cuadrada. Si yo tengo que en vez de X y Y, tengo X, Y y A. Depende de estas variables. Entonces voy a tener la derivada parcial de B con respecto de X, multiplicarlo por su error al cuadrado, es lo mismo para la variable Y, para la variable Z, y además voy a tener un cuarto término aquí, que va a ser para la variable A. Es decir, que va a ser la derivada de B con respecto de A por el error de A elevado al cuadrado. Depende de cuántas variables nosotros tengamos en nuestra ecuación. ¿Okay? Y con eso, quiere decir, habiendo calculado el valor promedio y habiendo calculado el error, ahora sí yo puedo reportar en mi informe el valor de la función B que es requerida. Como siempre, haciendo un ejemplo, nos va a quedar mucho más claro. Entonces, ustedes imagínense que en este caso lo que vamos a hacer en ese laboratorio es medir el volumen de un cubo. Un cubo pues tiene la característica que todos sus lados son iguales. Entonces, para eso simplemente vamos a medir uno de los lados. Vamos a medir este lado de aquí. Como es un cubo, pues los demás lados deberían tener la misma longitud, ¿no?
Entonces, como resultado del laboratorio, nosotros vamos a tener que el lado del cubo va a medir 5.2 más menos 0.7 centímetros. Eso es lo que nosotros hemos obtenido en laboratorio haciendo mediciones, el análisis para nuestras mediciones directas, que es, de nuevo, sacar el promedio, sacar la desviación estándar y sacar el error absoluto. Con esos 3 pasos hemos obtenido este valor. Pero la consigna del laboratorio no es medir el lado de un cubo, sino el objetivo del laboratorio es calcular el volumen. Entonces, le voy a poner así para que nosotros todavía podamos distinguir bien de qué estamos hablando. Si este es A, entonces yo tengo información de mi A promedio y el error de A, donde A promedio va a ser 5.2 y el error de A va a ser 0.7. Ok, pero yo necesito el volumen. ¿Quién me puede decir cómo se calcula el volumen de un cubo? Nadie. Bueno, Al entonces yo cubo. normalmente, Al cubo. gracias, Rosmel, tal vez yo en laboratorio, si es que son cosas muy complicadas, si les dé la fórmula. Entonces, para yo saber el volumen del cubo, lo que tengo que hacer es elevar al cubo el valor del lado del cubo. Es decir, si uno de los lados mide A, pues yo lo elevo al cubo y así obtengo el volumen. Ok. Nosotros tenemos esa fórmula y lo que queremos es obtener en laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, primer paso, el promedio. El promedio. Si esta es mi ecuación de volumen, ¿cómo va a ser mi ecuación del volumen promedio? ¿Quién me puede decir? Escribir la misma ecuación, pero con valores promedio. Licenciada, A promedio Entonces, al bueno, cubo. muchas gracias, Carla. Muy bien. Les había dicho, escribimos la misma ecuación. Ahí está la misma ecuación. Volumen, volumen. Lo único que hacemos es agregar los promedios. Así yo voy a calcular el valor promedio del volumen. Esto va a ser igual entonces a... ¿Cuál es el valor de A? 5.2 centímetros y esto elevado al cubo. Si me pueden ayudar calculando este valor, ¿cuánto sería? Licenciada, me sale 140.60. 61. 5. 61. Sí, 71. Carla, ¿me puedes volver a repetir el valor? Eh, 140.61. 140.61. Muchas gracias a los dos, a Rosmen y a Carla. Centímetros. Ya he obtenido el valor promedio, que es este primer valor acá. Ahora necesito el error. Muy bien. Vamos a poner aquí 2. El segundo paso. El error. ¿El error qué? Este es un error absoluto. Ok. Entonces, habíamos dicho que para cualquier función
digamos, yo le voy a poner ahora otro nombre, f de f, va a ser nuestra función, y va a depender de, digamos, x, y, z. Para calcular el error de f, de esta función, lo que yo voy a hacer es que derivar f con respecto a la primera variable, que va a ser x, y multiplicarla por el error, elevar al cuadrado. Más, voy a hacer lo mismo para la tercera, voy a derivar f con respecto de y, que es la segunda variable, y voy a multiplicarlo por el error de y. Y así para la tercera, que, a ver cómo podemos hacer. Voy a mover esto un poco más aquí. Así, ahora sí. Y por último, f con respecto de z, que es la tercera variable, por el error de z, elevado al cuadrado, y todo esto en raíz. Esto es en general, ¿no? Es para cualquier tipo de función que nosotros tengamos. En este caso, nuestro volumen solo depende de una variable, que va a ser A. Saber cuánto mide el lado del cubo para calcular el volumen. Por eso decimos que para calcular el error del volumen, ¿qué tengo que hacer? De A, multiplicar por el error de A y elevar al cuadrado. Pero no tengo otras variables, es decir, mi volumen no depende de otras variables. Entonces solamente esto hago una vez, porque tengo una variable. Porque mi volumen depende solamente de una variable, solamente depende de A, que es el lado del cubo. Entonces solamente requiero hacer este cálculo para una variable. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Ustedes ya saben derivar, ¿no? Ya llevaron Sí. cálculo 1. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a calcular. Este término me estaba olvidando, que tiene que ser evaluado en A promedio. ¿Qué va a significar eso? Que parcial de B respecto de la derivada de esto me da 3 por A. Ahora me dice que yo esta derivada con respecto de A la tengo que evaluar en A promedio. ¿Qué significa que la tengo que evaluar? Que el A lo tengo que reemplazar por A promedio. Esto es 3 A promedio al cuadrado. Ok. Entonces, yo lo voy a meter en mi ecuación del error del volumen. ¿Qué va a ser? ¿Qué he calculado? Que esto va a ser 3A promedio al cuadrado por el error de A elevado al cuadrado, y eso en raíz. ¿Ok? Es decir, que yo he calculado esto de aquí, que es esto de aquí. Eso. Y lo he reemplazado acá. Lo único que voy a hacer es ahora introducir los valores que tengo. Voy a hacer, ustedes pueden ver que aquí yo tengo este paréntesis elevado al cuadrado y raíz, entonces puedo simplificar. El cuadrado se va con la raíz.
Y me va a quedar entonces 3a promedio al cuadrado por el error de a. Introduzco los valores que yo tengo. El error promedio va a ser 3 veces el a promedio, que la promedio es 5.2, que vienen los datos. 5.2, eso elevado al cuadrado y multiplicado, voy a poner así para que se vea mejor, multiplicado por el error de a, que va a ser 0.7. Todo esto estará en centímetros al cubo. Hago mis calculitos y con esto voy a obtener un valor de el error de b. ¿Quedó claro esta segunda parte de las derivadas? Sí, licenciada. Muchas gracias. Es como dicen, ¿no? Hable ahora o calle hasta el próximo semestre. Esperemos que no. Pero bueno, todos me dicen que sí, entonces, ok. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Porque esto yo sé que no es muy de la noche a la mañana. En laboratorio lo que vamos a hacer es calcular el volumen del cilindro, de un cilindro. Ese es el objetivo de mi laboratorio. Entonces yo necesito reportar, si me piden acá el volumen, entonces yo necesito construir una expresión donde tenga el valor promedio y el error del volumen. Perfecto. Y me dicen, ¿qué me dicen? Que hemos medido el diámetro y la altura. Es decir, que en laboratorio con nuestros instrumentos hemos medido el diámetro, que aquí en vez de radio es diámetro. Hemos medido el diámetro y la altura del cilindro. Y nos han dado estos dos valores de acá. Entonces, el diámetro y la altura son mis variables directas porque yo las he medido en laboratorio a través de un instrumento. Entonces, para calcular el volumen del cilindro, yo voy a utilizar esta ecuación que está aquí abajo. Yo tengo esta, pero aquí dice al cubo y no es al cubo, es al cuadrado. Aquí, en vez de un 3, es un 2. Ok, yo sé que para calcular el volumen de un cilindro, lo que puedo hacer es, nosotros tenemos que hacer pi por radio al cuadrado por alta. Pero este que hemos radio ecuación en las variables que he medido en laboratorio. Pero esto es porque